Durante estas 2 semanas que nos quedan antes de comenzar marzo y comenzar nuestro estudio de Efesios, quiero tomar lo que estuve enseñando y preparando para el campamento de jóvenes, que sin duda para mí fue un gran desafío de examinarme y también fue un lindo tiempo allí en Argentina. Así que vaya conmigo, Hebreos capítulo 12. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Hebreos capítulo 12 y durante este domingo y el siguiente vamos a estar aquí estudiando este texto que de alguna manera siempre es un desafío para nuestra vida, pero queremos verlo también en su contexto y qué es lo que el autor nos quiere mostrar aquí en lo que nos va a enseñar. Así que si tiene allí, si ve a alguien que no tiene su Biblia, la puede compartir, pero Hebreos capítulo 12, del verso 1 al verso 3 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oramos un minuto. Señor, queremos en este momento encomendarnos a ti para que tu palabra nos hable y nos desafíe a primero mirar nuestras vidas y ver allí también lo que tú nos quieres mostrar a nosotros, que muchas veces no somos conscientes de lo que está pasando en nuestro propio corazón. Y Señor, y poder tener la determinación de tomar acciones, de tomar decisiones, Señor, de aceptar el desafío de tu palabra en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si ha leído anteriormente este pasaje, lo que más quede en su mente, hoy día los jóvenes dirían, ¿cuál sería el hashtag, ¿no?, para este versículo o para esta porción? Sería puestos los ojos en Jesús, ¿no? Pero tenemos aquí un desafío que el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, ¿no? No comienza aquí con el desafío, sino que esto es lo cúlmine. Nosotros tenemos la separación de capítulos y versículos, pero eso se añadió después para tener un orden y poder encontrar y ubicarnos mejor en la Escritura. Pero toda esta exhortación viene desde el capítulo 10 de Hebreos, desde el verso 19 en adelante, después de decir el escritor de Hebreos que Cristo es mejor que todo, que Cristo es mejor que la antigua ley, que Cristo es mejor que los ángeles, que Cristo es mejor que el sacerdocio de Leví, que Cristo es mejor que cualquier sacrificio, porque lo suyo es una vez y para siempre. Entonces él dice ahí en el capítulo 10, verso 19, y dice, así que, ¿no?, teniendo todo esto, que Cristo es mejor, que la sangre de Cristo es mejor, así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y esto lo hemos estudiado en otras oportunidades, dice, acerquémonos con corazón sincero. Después dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí dice en ese contexto, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, en fin. En ese contexto es donde están estas palabras y continúa. Y si usted ha leído alguna vez la carta a los Hebreos, después de este comienzo, de esta advertencia, esta exhortación del autor de Hebreos diciendo, hermanos, ahora tenemos la libertad. Antes el lugar era inaccesible, Dios era inaccesible, porque nadie podía ver a Dios y quedar con vida. Sin embargo, ahora por Cristo, por su obra, por su sacrificio, podemos entrar al trono, y lo dice anteriormente, el trono de la gracia, para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Y invita ahora por medio de Cristo a acercarnos a Él, a venir con confianza. Y dice allí, capítulo 10, con un corazón sincero, con las manos limpias, sin fluctuar, o sea, sin dudar, sino que manteniendo firme nuestra profesión, porque el que escribe a estos hermanos hebreos, ellos
habiendo conocido a Cristo, después de un tiempo estaban volviendo atrás. Y estaban diciendo, no, pero ¿sabes qué? Vamos a seguir haciendo lo que hacíamos antes, de ofrecer sacrificio, de observar las fiestas de la luna, de observar todas estas fiestas que eran culturales, como motivo de ayudar un poquito para mi salvación o incluso para mi santificación. Y el escritor le dice, no, ya no es necesario, sino que acerquémonos confiadamente. Y continúa, y todo el capítulo 11 es una muestra de lo que es la fe. El capítulo 11 de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo cierto de lo que aún no ha llegado y es la realidad cierta de lo que yo no puedo ver ahora, pero es verdad. Y comienza a decir, ¿por qué? Y nos da ejemplos. Y nos dice, mira, por la fe, Abel ofreció a Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Y dice el verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Jacob, por la fe Moisés, o los padres de Moisés, por la fe Isaac, por la fe. Mire quién sale aquí, Jacob. ¿Se acuerda quién fue Jacob? Un engañador. Más adelante dice, por la fe José, por la fe, dice, pasaron el mar rojo, por la fe Rahab, la ramera, por la fe Gedeón, incluso sale aquí Sansón. Y nosotros diríamos, no, Sansón no. Pero no fueron ellos. ¿Cuál es lo que hace, cuál es la variante que cambia toda la fórmula? Es la fe. La fe y en quién depositaron su fe. Y para terminar todo este colorario de personajes, termina el autor con estos 3 versículos de Hebreos capítulo 12. Parecieran desconectados, porque comienza otro capítulo, pero esto es el final de toda esta exhortación y dice, por tanto, mire cómo comienza el versículo 1, por lo tanto, o sea, el resultado de todo esto, de poder observar todo, escuchar esta exhortación y observar toda esta galería de hombres y mujeres diferentes, unos podríamos decir nosotros más santos que otros, algunos bien pecadores, pero su fe fue lo que hizo la diferencia. Por tanto, nosotros también, y cuando dice nosotros también es una referencia a esa misma fe de ellos, no imitando lo que hicieron otros, o cómo fueron otros, o querer ser nosotros como otras personas, sino de poder imitar su fe. Y dice nosotros también teniendo, y dice ahí, en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahí la palabra es márturos, de ahí viene la palabra posteriormente para mártir, porque ellos testimoniaban. ¿Y qué nos están testimoniando? No de ellos, muchas veces se ve como que si estuviéramos en un estadio corriendo y ellos están en las galerías. Es más que eso, ellos nos testimoniaron antes que nosotros de que es posible vivir, como cantábamos recién, vivir por fe y no por ver. De que es imposible agradar a Dios sin fe y de que es necesario la fe, como lo dice aquí Hebreos, por la fe, verso 3 del capítulo 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es lo que vemos por la fe. La ciencia nos ayuda a entender muchas cosas. Aún la ciencia hoy dice que el universo tiene un inicio, cuando hace un siglo atrás creía que era infinito, pero hoy dice hay un inicio. No nos explica todo, pero sí la fe es necesaria para poder entender quién es nuestro Dios y cuál es su obra. Entonces el autor termina toda esta exhortación con estas palabras. Y aquí hay 4 verbos. Si usted se puede dar cuenta, hay 4 verbos que son los que vamos a estudiar. 2 hoy y 2 el domingo que viene. Dice ahí, por tanto, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos. Ese es el primer verbo. El segundo verbo es corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos, corramos. Y la semana que viene veremos esta idea de puesto los ojos en Jesús, aunque allí es un verbo que es el único de este contexto que está con una idea de... es un participio, ¿no? Puesto los ojos, mirando,
pero lo único que está en imperativo es el último, que dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Los primeros de hoy, que nos van a ayudar a entender por lo menos dos ideas de cómo la fe se relaciona con la renuncia y de cómo la acción y la perseverancia y el llamado a la acción de correr se relaciona con la paciencia. Vamos a ver primero, dice: despojémonos. El verbo central aquí es corramos, ¿no? Si hay un verbo principal y central es corramos. Y es interesante que no es tan imperativo, y esto tiene que ver con una cuestión gramatical, no es tan imperativo, está en un modo subjuntivo, porque el autor, para poder incluirse a sí mismo, cuando uno da un imperativo nunca se incluye, sino que siempre es una orden, ¿no? De uno hacia otro. Por lo tanto, no está en plural, siempre está en singular. Pero para él poder incluirse, ¿no?, en este corramos, ocupa este modo subjuntivo que, según el contexto y la cláusula en la que está, se puede tomar como un imperativo. Y no es por eso que hay algunos que piensan que el autor de Hebreos es Pablo, porque Pablo en muchas oportunidades ocupa esta idea de correr, de estar en una carrera atlética. Él en Timoteo dice: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Él dice: yo no corro, en Corintios 9 dice: yo no corro como a la deriva, sino que de esta manera corro, ¿no? Hablando de la vida del creyente. En Gálatas, cuando él les dice que están en un problema, dice: vosotros corríais bien, ¿qué nos estorbó, qué nos fascinó?, ¿no? Y ocupa esta idea de una carrera, ¿no? En Filipenses él dice: yo me extiendo hacia lo que está delante, y es la idea de estar en una carrera. Y sin duda, esa imagen nos es común quizás a nosotros venir a los Juegos Olímpicos. Y en el atletismo, en las carreras, hay por lo menos dos tipos: las que son de velocidad y las que son de fondo, ¿no?, o de larga distancia. Si queremos ver a cuál carrera de esto, qué tipo de carrera se está refiriendo el autor, lo más probable es que se refiera no a una carrera de velocidad como Usain Bolt, ahí en menos de 10 segundos correr 100 metros, sino que a un maratón, que son 42 kilómetros, que usted sabía que se corre esa carrera en honor a un soldado que corrió desde Maratón hasta Atenas para avisar que venían los persas, y al llegar murió. Cayó fulminado, de correr 42 kilómetros sin parar. Y cuando él dice: corramos esta carrera que tenemos, que nos es puesta adelante, ¿no?, que tenemos por delante, al final del verso 1, ocupa la palabra agonía, ocupa ese verbo, ¿no? Por lo tanto, creemos que más que una carrera de velocidad, es una carrera de fondo, una carrera maratónica, que no termina en pocos segundos, sino que se extiende hasta el final de nuestras vidas. Por lo tanto, no es tanto importante salir corriendo muy rápido, sino que mantenerse firme en esta carrera, porque vienen problemas. Hay incluso carreras de fondo que tienen obstáculos, usted lo ha visto, y tienen barreras, incluso pasan por el agua. Bueno, la vida cristiana es un poco así. Por eso es que el autor nos dice: miren, muchos antes que nosotros ya corrieron esta carrera. Muchos de ellos, para la gloria del Señor, dice, vencieron ejércitos. Al final del capítulo 11 dice: apagaron, verso 33, conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas. Pero fíjese cómo continúa: por la misma fe, otros, verso 36, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Por la misma fe, algunos tuvieron la oportunidad, como José, de llegar hasta lo más alto en Egipto, y otros de ser perseguidos y estar viviendo en cuevas, por la misma fe. Entonces, las circunstancias para cada uno de los creyentes pueden ser diferentes, pero lo que debemos considerar aquí es lo que nos está diciendo el autor. Primero,
Nos está diciendo que tenemos que correr. Y el primer verbo nos indica que está en participio, que nos está diciendo cómo debemos de correr o qué debemos hacer antes de comenzar a correr o cuando ya estamos comenzando a correr. Y fíjese, ¿cuál es el primer verbo? Dice, despojémonos. Primero nos indica, por tanto, de la misma fe, teniendo nosotros también esa misma fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si ha intentado usted correr con una mochila muy pesada, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Y empieza, y deja la mochila de lado o vacía la mochila, pero cuando uno intenta arrancar con muchas cosas o empezar a correr cargado de muchas cosas, incluso en el tiempo de este autor, en el primer siglo, cuando se corrían los Juegos Olímpicos y los Juegos Ítmicos ahí en Corinto, usted va a ver que hay muchas estatuas de atletas que están completamente desnudos. Y corrían desnudos porque querían sacarse toda cosa que pudiera interrumpir o estorbar la carrera que tenían. No vamos a correr desnudos. Ojo, es una metáfora, un eufemismo para nosotros hoy de entender que el Señor quiere que corramos, pero, ¿sabe? Muchas veces en nuestra vida estamos corriendo cargados de muchas cosas. A mí no me da el tiempo ahora, pero le recomiendo 2 libros. Uno de Ellis Fitzpatrick que se llama Ídolos del Corazón. Y es interesante que ella en el primer capítulo ocupa el ejemplo de Raquel. ¿Se acuerda Raquel? Por la cual Jacob trabajó muchos años, ¿no? Y Raquel, ¿qué pasaba con Raquel? Su hermana tenía hijos, y muchos hijos, y ella decía ¿qué cosa? Y él le dice a Dios, en realidad no le dice a Dios, le dice a Jacob, dame un hijo o me muero. ¿Es malo tener hijos? ¿Es malo desear tener hijos? No. Pero ¿sabe qué había pasado con Raquel? Su descendencia se había transformado en el ídolo de su corazón. Ella dice, o me das hijos o me muero. Y para misericordia hacia ella y de pura gracia del Señor, aunque ella le pide a Jacob, pero es Dios quien da los hijos y los quita también. Dios le da descendencia. Y cuando tiene a José, ella dice, y el nombre José significa que venga otro. Que venga otro. ¿Por qué? Porque cuando anhelamos eso que ocupa el lugar de Dios, cuando viene nunca satisface por completo. Entonces Dios le da otro hijo. ¿Se acuerda cuál es el nombre de su otro hijo? Benjamín. ¿Y qué sucede cuando tiene a Benjamín? Muere. ¿Sabe? No es poco común que muchas veces aquello que debemos, porque aquí aclara y ocupa, despojémonos de todo peso y pecado. Y creo que de pecado no tenemos que hacer mucha aclaración, pues la Escritura es clara decir que debemos apartarnos del pecado, que la fornicación es pecado, que el adulterio es pecado, que la mentira es pecado. Pero sí hay muchas otras cosas que no son un pecado intrínsecamente, pero que sí se convierten en un pecado cuando lo ponemos en el lugar que no corresponde. Y para Raquel, ¿un hijo es pecado tener un hijo? Pero cuando un hijo se convierte en un ídolo. Y no fue el único. Abraham, ¿se acuerda qué pasó con Abraham? No tenía descendencia, entonces hace caso a su esposa y tiene relaciones con Agar, la sierva de Sara, y nace Ismael. No era el plan de Dios. Pero Dios le da un hijo. Y ahora el hijo de la promesa se convierte en ¿quién? En el Dios para Abraham. Tanto lo amaba y lo cuidaba que cuando el Señor le pide que lo sacrifique, no era para jugar con Abraham, sino que era para que Abraham se diera cuenta de su propio corazón. Y le dice, ahora toma a tu hijo, tu único, tu amado. Y le dice claramente para que, a ver si en ese momento se daba cuenta de el lugar que había tomado su hijo en su vida. Entonces él va y obviamente se da cuenta, él prueba su fe, ¿no? Por medio de sus obras, de lo que nos dice Santiago. Pero era necesario llegar a ese punto porque tal adoración existía hacia su hijo que se estaba convirtiendo y ahora la esperanza no estaba en Dios, que había dado la promesa de descendencia, sino que la esperanza estaba en ¿quién? En Isaac, su hijo.
en el objeto y no en el agente. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Dios nos da algo que hemos pedido y resulta que ahora nuestro corazón se vuelca a eso. Y normalmente no son cosas malas, normalmente son cosas buenas. Cosas que amamos, que son buenas para nuestra vida, que Dios quiere para nuestra bendición, pero que se convierten y reemplazan a Dios. Por eso es que la exhortación aquí que nos hace el escritor es que debemos despojarnos de aquellas cosas que están tomando el lugar que le pertenece solo a Dios. En el campamento hice una pregunta el otro día, decía, ¿hay algún idólatra aquí? Y nadie levantó la mano. Pero si somos honestos, Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos y que nuestro corazón tiene la tendencia a fabricarnos ídolos, ya sea desde cosas materiales, cosas invisibles o intangibles como emociones, como sensaciones, como experiencias, y también, aún incluso el ministerio, el servir a Dios se puede transformar en un ídolo del corazón. En el libro de Tim Keller que se llama Cuando los dioses fallan, él al final que habla de esta idea también, ¿no?, de los ídolos del corazón, y él dice la importancia de discernir los ídolos, y él cita primero Romanos 1:21 cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ya que cambiaron la verdad de Dios, verso 25, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pero también muchas veces en nuestra vida debemos examinarnos. Y él decía, una de las maneras en cómo vemos y podemos identificar los ídolos de nuestro corazón es examinar, ¿no?, lo que nosotros hacemos en nuestra soledad. Cuando nadie nos ve, bueno, hay alguien que siempre nos ve, pero cuando aparentemente nadie nos está mirando, cuando no queremos que nadie nos esté mirando, ¿qué es lo que estamos haciendo allí? Bueno, ese es nuestro ídolo. Nuestros pensamientos, ¿en qué nos gusta soñar despierto? Dice Keller, ¿qué ocupa tu mente cuando no tienes nada más en qué pensar? ¿En qué bienes, sean materiales o incluso inmateriales, esto lo digo yo, estás pensando? ¿En qué relación con una persona estás pensando? Otra forma de discernir el verdadero amor de tu corazón es fijarnos en cómo invertimos nuestro dinero y nuestro tiempo. Allí es lo que estudiamos en el Sermón del Monte. ¿Se acuerda Mateo 6:21? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Nuestros patrones de consumo van a revelar probablemente quiénes son nuestros ídolos. Una buena manera de discernir también cuando oramos a Dios y muchas veces no tenemos respuestas o tratamos de servir a Dios y pareciera que esto es inútil, y una buena forma de discernir es cómo reaccionamos ante estas oraciones que a veces Dios no responde, o ante las esperanzas frustradas, o si pedimos algo y no se recibe y nos entristece y nos hace sentir decepcionados. Entonces, cuando estamos en esa lucha, ¿no?, y no lo obtenemos, nuestra reacción, ya sea de ira, ya sea de desespero, probablemente descubra cuál es nuestro Dios o en quién estamos poniendo nuestra esperanza. ¿Cuáles son nuestras emociones más incontrolables? ¿Hay algo demasiado importante para mí? ¿Algo que debo tener a toda costa? ¿Algo que anhelo con desesperación? Keller dice, pregúntese, ¿siento tanto miedo porque veo amenazado algo que hay en mi vida o que yo considero una realidad aunque no lo es? ¿Me siento tan abatido porque he perdido algo o he fracasado en un objetivo que creo que es una necesidad cuando no lo es? Si trabaja demasiado, si se agota debido a una actividad frenética, pregúntese, ¿siento que debo conseguir eso para considerarme realizado e importante?
¿qué es aquello que debes despojarte? Yo no lo sé. Y probablemente tú tampoco te des cuenta. Pero espero que Dios ocupe esta palabra hoy para que examines tu corazón. Y además del todo pecado que debemos apartarnos, ver esas mochilas, cargas que tenemos en nuestra vida, a veces incluso de nuestro pasado, de situaciones, de circunstancias que siguen agobiando nuestro corazón y siguen desviando nuestros pensamientos de la obediencia hacia el Señor. ¿De qué me debo despojar? ¿Sabe por qué? Porque si no vamos a estar corriendo una carrera completamente agobiante y va a ser desesperanzadora, va a ser frustrante, va a ser desalentadora, no porque la carrera lo sea, sino porque no hemos tomado este verbo antecedente de cómo debemos correr. Porque uno dice, sí, tenemos que correr, pero hay que despojarse, despojarnos de aquellas cosas que nos impiden correr bien. Puede ser incluso la misma fe y la misma religión. ¿Cuánto fariseísmo a veces hay en nuestra propia vida que nos impide correr bien? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Lucas, solamente se lo quiero leer, pero Lucas capítulo 9, ¿no? El Señor Jesucristo allí, en versos 23 y 24, dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Sabe? Hay una relación intrínseca entre la fe y la renuncia. Si quieres seguir a Jesucristo y quieres correr bien esta carrera, es necesario renunciar. Porque muchas de estas cosas de las cuales no nos hemos despojado es porque no queremos renunciar a esto. Ya sea incluso pecados o a situaciones de nuestro pasado que seguimos manteniéndolas allí porque de alguna manera creemos que nos dan identidad, que nos dicen lo que yo soy, ya sea de mi historia de niño, de lo que yo viví de adolescente, de lo que fue mi matrimonio, lo que es mi matrimonio, cosas que aparentemente creemos que nos dan identidad, nos han forjado probablemente y nos han dado, han sido los instrumentos y las herramientas que aún incluso Dios ha usado para llegar a ser lo que somos, pero no nos da identidad. Yo no soy el ex, ponga lo que usted quiera, el ex alcohólico, el ex drogadicto o el ex cualquier cosa. Por eso es muy importante, lo vamos a estudiar en Efesios, que mi identidad esté basada en la obra de Cristo a favor nuestro. Pero no se olvide que no es posible correr bien esta carrera de la fe, porque es una carrera donde usted va corriendo y probablemente no ve el camino, pero solamente es posible verlo a medida que usted va dando un paso. ¿No le pasa cuando está en la niebla que no ve nada? ¿No? O por lo menos ve a 3 metros. Y dicen, pero es que pasa que yo no sé lo que hay a 15. Sí, pero si usted no avanza 2 metros no va a saber lo que va a ver más adelante. Y a medida que avanza un paso a la vez, va a ser notorio lo que va a estar más adelante. Así es la carrera de la fe. Pero no va a ser una carrera hacia adelante con esperanza, si no es sin renuncia. ¿A qué tiene que renunciar? ¿Se acuerda el joven rico? Yo quiero seguirte. Y el Señor le dice, ok, tienes que renunciar a algo. Otro viene y dice, mira, yo quiero seguirte, pero tengo que cuidar a mi familia todavía. Dice, bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿A qué tienes que renunciar para correr bien? Porque esta carrera que tenemos por delante es agónica. Y cualquier cosa que te traigas contigo te puede hacer tropezar. Y el Señor quiere que puedas avanzar. Mire, el segundo verbo, que es el verbo aquí principal, es esta idea de correr. Y lo interesante que nos dice aquí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos. Es un llamado ahora a la acción. Nos dice que debemos despojarnos
Pero no quedarnos quietos ahí observando cómo corren los demás o mirando la carrera. No debemos de estar en la galería, debemos estar en la pista atlética y correr. Pero correr, ¿cuál es la dirección de esta carrera? Porque, ¿sabe? Normalmente, cuando hay un problema, yo vengo de una zona de temblores y terremotos. Cuando hay un temblor y un terremoto, o cuando viene un maremoto, porque también lo que vimos en la costa, el mar se sale, están las indicaciones hacia donde uno tiene que ir. Si va a salir mar, hay una indicación donde hay que ponerse. Pero normalmente cuando viene un problema, algo catastrófico, un desastre, la gente corre, ¿verdad? Corre despavorida, y muchas veces los desastres vienen, ¿por qué? Porque la gente corre no hacia el lugar de seguridad, que muchas veces están indicados en los edificios, pero no les prestamos atención, sino que hacia donde ellos creen que van a encontrar seguridad. Y se chocan y ahí se aplastan y, en fin, viene la tragedia. El asunto no es correr simplemente, sino que correr en la dirección correcta. Y dice aquí, y lo vamos a ver la semana que viene, hacia Cristo, puestos los ojos en Jesús. Esa es la dirección de nuestra carrera. No es que, mire, yo voy corriendo, y normalmente nuestro problema muchas veces en la vida del creyente es que estamos corriendo, pero ¿sabes que estamos corriendo en círculos? Entonces muchas veces en nuestra vida como cristianos vemos que no hay avance, que no hay progreso, y esto lo hemos estado hablando durante todo este año anterior, ¿se acuerdan? De transformación y madurez, y es precisamente aquí donde encontramos una relación de esto, porque nos dice que debemos de correr con paciencia las carreras que tenemos por delante, y podemos decir también hacia adelante. Por eso es necesaria la paciencia, porque esta carrera no es de 5 minutos, no es de una semana, no es de un año, es de toda una vida. Entonces, debemos correr hacia Cristo, pero correr con paciencia esta carrera que el Señor nos ha puesto, porque esa es la idea, que nos es puesta. No es que nosotros decidimos hacia dónde correr. Nos dice corramos, bueno, y cada uno elija su camino. No, nos dice corramos esta carrera que nos es puesta delante por el Señor. Y esto tiene mucha relación con lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, después de esta declaración de que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Se acuerda? Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, somos creados, ¿no? Por Dios, creados en Cristo, dice, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ese es el camino que Él preparó para nosotros, un camino de buenas obras, que no tiene nada que ver con cruzar a la abuelita en la esquina, sino que tiene que ver con poder hacer aquello que no podríamos hacer sin Cristo en nuestra vida. Porque hay personas buenas, sí, y gente que es más buena que nosotros, podríamos decir, los creyentes. Pero ¿sabe? Ninguna de aquellas cosas ni sirve ni es el resultado de la obra de Cristo. Pero cuando Cristo viene a la vida de una persona, es posible hacer aquello que no podríamos hacer de otra manera. Entonces podemos amar, como dice en el Sermón del Monte, a nuestros enemigos. Y podemos, como nos dice allí, elevar ese estándar no solo de conducta, sino de la intención del corazón. Cuando nos dice, oíste que fue dicho no matarás, pero yo digo, si alguien dice necio. Entonces a la mayoría de la gente le importa la conducta, pero al creyente le importa la intención del corazón. Porque del corazón salen todos nuestros pensamientos. Por eso el asunto tiene que ver con el corazón y no con lo externo. Por eso, hermano, tenemos que correr esta carrera que el Señor nos ha puesto por delante y debemos hacerlo con paciencia. Y esta es una virtud que muchos de nosotros luchamos diariamente. Pero fruto espiritual. Cuando en Gálatas se nos habla del fruto del Espíritu, uno de los que nos menciona es la paciencia, ¿no? Fe, paz, amor, paciencia. Cuando Pablo habla acerca del amor ahí sobre los dones,
una de las cosas que más nos menciona allí como asunto importante del amor es precisamente la paciencia, de que el amor es sufrido, que es paciente, que el amor espera. Entonces, esta carrera que tenemos por delante, el Señor quiere que corramos con paciencia. ¿Por qué? Porque probablemente estamos corriendo a lo loco, desesperados, impacientemente, y eso nos va a llevar a correr en círculos. Y si esta carrera que tenemos por delante es la manifestación de mi vida cristiana, y no es que yo voy más rápido y otro más lento, sino que, como hemos hablado, ¿dónde estoy en mi carrera? ¿Se acuerdan cuando vimos las bienaventuranzas? Y la vimos como letreros para ver cuál es el progreso de mi vida como creyente. Si acaso estoy madurando o no en mi fe. Bueno, aquí es la relación de la acción con la perseverancia, que es lo que me lleva a la madurez. Porque la acción sin paciencia nos va a llevar ¿a qué? A estar activos probablemente, pero sin madurez. Mire, Pablo le escribe a los Corintios, ahí en Primera de Corintios, creo que es el capítulo 10. A ver. No. Bien. Yo creo que era acá, capítulo 3 de Primera de Corintios. De manera que yo, hermanos, 1 Corintios capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Era una iglesia, eran creyentes, probablemente algunos de mucho tiempo. Pero Pablo les está diciendo, miren, yo no les puedo hablar como a personas maduras, sino que como a niños. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hebreos mismo, capítulo 5, nos dice y nos habla de los que han alcanzado madurez, son los que están ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, examinar nuestra vida, hermanos, de cómo estamos corriendo, porque puede ser que estamos corriendo, y de hecho, si usted no se enteró, usted está en una carrera. Si es un hijo o una hija de Dios, está en una carrera que el Señor le puso por delante. Pero usted puede estar corriendo con paciencia o impacientemente, o desesperadamente, o a la deriva, sin rumbo. Pero hay otro libro que le quiero recomendar que se llama Siervos para su Gloria, de Miguel Núñez, y él en su subtítulo dice, antes de hacer tienes que ser, y habla precisamente, ¿no?, de lo que es el carácter. Y en una parte donde él se hace la pregunta, bueno, ¿cómo autoevaluarnos? Puede decir, bueno, ok, me está diciendo que probablemente tengo algún problema de inmadurez. ¿Cómo saber si estoy maduro o soy un maduro espiritualmente o no? Y él dice, bueno, si en la medida en que somos sinceros, podemos, con la ayuda de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ir descubriendo señales de inmadurez en nuestro carácter. Y él dice, a continuación le doy algunas señales de inmadurez en nuestro carácter. Y él menciona como 10 o 11, yo les voy a mencionar alguna de ellas. Una, dice, es una necesidad muy grande de aprobación. Debido a nuestra condición caída, todos anhelamos ser aprobados. Sin embargo, algunos tenemos necesidad extrema de aprobación. A la menor señal de que otro no nos aprobó, nos ofendemos o nos irritamos, así fuera un simple saludo que alguien dejó de darnos. Otras veces la necesidad está más escondida. Aún el compartir públicamente nuestro arrepentimiento o fracaso podría estar motivado por un hambre inconsciente de aprobación. Y una necesidad muy grande de aprobación es una señal, sí, de inmadurez. Porque en la medida que avanzamos en la carrera que el Señor nos ha puesto por delante, comprendemos que en esta carrera no estamos corriendo para el público, por eso no vemos a estos nubes a nuestro alrededor como público, porque no estamos corriendo para ellos. El futbolista, el atleta, normalmente ¿para quién corre?
Y para el público hace goles y ¿con quién va a celebrar? Con el público. El atleta corre para que la vea y lo aplauda el público, no más allá de ganar su medalla. Pero nosotros no estamos corriendo para nadie más que para el Señor. Y cuando hay madurez en nuestra vida comprendemos esto. Por lo tanto, en nuestra carrera, que es nuestra vida cristiana, no estamos buscando la aprobación de los demás. Y una señal de inmadurez en nuestra vida es probablemente esto. Y si usted está luchando con esto, es una señal de inmadurez, esa necesidad tan grande de aprobación. Porque, ¿sabe? Jesucristo, y lo vamos a estudiar en Efesios, por la gracia de Dios y para gloria suya, el Señor ya nos ha aprobado. No necesitamos la aprobación de nadie más, porque estando en Cristo hemos sido aprobados por Él o para Él. Otra señal de inmadurez, Núñez dice el perfeccionismo. El perfeccionismo, él dice, es una señal de inseguridad, pues a medida que experimentamos mayor grado de inseguridad, experimentamos mayor necesidad de sentirnos seguros. Y el perfeccionismo no es más que una forma extrema de querer controlar nuestro entorno por el control, controlar nuestro entorno porque el control del entorno garantiza nuestra seguridad, lo cual nunca lograremos alcanzar realmente porque no podemos controlar todas las variables, ¿sí? O quizás podemos controlar nuestro metro cuadrado y si somos un poquito esforzados, podemos controlar 10 y quizás lo que sucede en nuestro hogar y los que están allí dentro, y a veces si somos como un pulpo y tenemos muchos tentáculos, se puede extender al control a demás áreas y de más personas. Pero esta idea de que todo tiene que estar bien y salir bien siempre, por supuesto, esto nos habla en contra del esfuerzo y de hacer las cosas con excelencia. Pero muchas veces el perfeccionismo y esta idea de controlar todo es una señal de inmadurez en nuestra vida como creyente. Cuidado con este deseo de creer que el control está en nosotros, ¿no? Y conforme maduramos nuestra relación con Dios, ese perfeccionismo debiera disminuir al sentirnos seguros. ¿Dónde? ¿O en quién? En Cristo. Pero ¿en dónde nos sentimos normalmente seguros? Cuando yo sé lo que va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar, dónde va a pasar. Entonces cuando se mueve una cosa y salta una de estas cosas, ¡pum!, ¿no? Me afecta, me desanimo, me deprimo, o me enojo, cualquiera sea la reacción. Y esto es otra señal de inmadurez. Los celos son otra indicación de que nuestro mundo emocional necesita madurar. Algunos experimentan celos por sus amistades cuando hacen otros amigos, o quiere controlar las relaciones de los demás, ya sea de esposo o esposa, puede ser de padres o madres hacia sus hijos, o al revés, de los hijos hacia los padres, en fin, cualquiera sea la relación, puede haber celos, porque no podemos aceptar que otros compartan ese amor, o esa relación, o ese cariño, o ese tiempo, lo que sea. No me queda mucho tiempo, voy a mencionar otros más. La condenación frecuente del otro, esta idea de sentido de superioridad respecto de los demás, también es una señal de inmadurez. Las personas maduras, al contrario, son humildes, y las personas humildes no se sienten motivadas a condenar al prójimo, sino que lo ayudan. Otra señal de inmadurez es el resentimiento y la falta de perdón, ¿no? Son evidencias de ira acumulada probablemente, que son una señal de alerta de que tenemos profundas áreas de inmadurez en nuestra vida. Las personas emocionalmente maduras perdonan con relativa facilidad, o por lo menos están abiertas al perdón. Los arranques incontrolables de ira. No hace mucho hablaba con un amigo, me decía, mira que el Señor me está ayudando, pero hace tiempo que no me enojo, ¿no? Y que no grito. Pero en algún momento me va a pasar. Digo, no tiene que ser así. Un problema más grande hay detrás de la ira. Amar o servir, es interesante lo que dice Núñez aquí, amar o servir por las razones equivocadas, cuando nos encanta servir, pero
cuando lo hacemos por ser egocéntricos, para que nos vean, para que digan qué bueno que es, ¿no? Porque al hacerlo somos el centro de la atención y en nuestra inmadurez nos gusta estar en el centro, pero debemos servir por las razones correctas. La dificultad para reconocer el talento de los demás, cuando hay alguien que lo hace mejor que nosotros, cuando hay alguien que es más inteligente que nosotros, de reconocerlo. Dificultad para controlar la lengua, dificultad para seguir relacionándonos de cerca con otros que difieren de nosotros. Porque no piensa como yo, entonces, ¡pum!, le hago una cruz. Las personas codependientes necesitan estar de acuerdo en todo para sentirse cómodas. Pero las personas maduras pueden comprender que hay quienes piensan diferentes que él. La actitud de sospecha hacia los demás, termina diciendo Núñez. En fin, podemos agregar muchas otras. ¿Cómo está tu corazón, tu vida como creyente? ¿Hay algunas de estas señales, de estas banderas rojas que dicen, Felipe, necesitas madurar mucho más? Sin duda, mire, Pablo en Filipenses dice, pero yo no pretendo haberlo alcanzado, ¿no? Y me extiendo hacia adelante. O sea, él dice, la carrera de la madurez no ha terminado hasta que no estamos del otro lado del cielo o del otro lado de la tierra, ¿no? No termina. Pero, ¿cuánto y en qué tienes que madurar? ¿En tus emociones? ¿En tus relaciones? ¿En tus pensamientos? ¿En relación a tu relación con lo material? ¿En tu relación con tu propio yo? ¿Con ese egocentrismo? ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo que corramos con paciencia la carrera que Él nos ha puesto por delante, porque esta carrera es agónica. Por eso debemos despojarnos. Pero también debemos de correr con paciencia, porque esta carrera, a medida que vamos corriendo, Dios usa esta carrera para transformarnos, que eso ha sido el concepto que hemos estado hablando todo el año pasado. Transformarnos a su imagen, a la imagen de Cristo. No te voy a preguntar cuán maduro eres, porque si dices, no, yo ya estoy bien, entonces estás mal. Y si te tiras al piso y dices, no, yo estoy súper mal, bueno, tampoco es así. Hay atisbos probablemente de que el Señor está transformando tu vida. Pero, ¿cuánto más puedes mejorar? ¿Es posible? Sin duda. Pero, ¿cuánto estás fallando? Quizás cuántas cosas de las que no te has despojado son las que te impiden madurar. ¿Cuántas cosas de aquellas que sigues cargando son las que te impiden correr bien? Mira, te animo a que examines tu propio corazón a la luz de esto. Y te animo a correr hacia Cristo, en todo orden, en toda situación, pero dejando de lado aquellas cosas que Él ya pagó por ti. Porque muchas de aquellas cosas que cargamos en nuestra vida son cosas por las cuales el Señor ya pagó. Pero nosotros seguimos queriendo solucionarlas. No es necesario y no es posible. El Señor ya pagó por todos tus pecados. Y al vivir de manera perfecta en esta tierra, y tú al estar en Él te capacitas para poder enfrentar cualquier situación que el Señor te ponga por delante. Pero es necesario estar corriendo en la dirección correcta y con la actitud correcta, para que cuando nos veamos enfrentados a estas pruebas y a estas circunstancias que van a probar nuestra madurez, podamos salir victoriosos. Y si hemos fallado, ¿sabes? La gracia de Cristo es que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque no termina la carrera cuando nos caemos. La carrera del cristiano no termina cuando caemos. Nadie queda descalificado por caer. El Señor mismo nos restaura. Él es un Dios de oportunidades. A algunos le da muchas, a otros no tanto.
A mí me ha dado más de las que yo me merezco. Pero no espere ni jugar con Dios de decir, bueno, Él me dará otra. No. Agradece por la que te dio ahora y emprende el camino en dirección hacia la madurez. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, ¿cómo no ser agradecidos de ti cuando vemos nuestra vida, Señor, que tú nos has puesto por delante? Esta carrera que Jesucristo ya corrió por nosotros. Él ya terminó, Él ya acabó bien, por lo tanto hay esperanza para nosotros de poder hacerlo. Señor, gracias porque por estar en Cristo podemos, Señor, comprender y entender y ser conscientes de aquellas cosas que nos impiden correr bien, de las cuales debemos de despojarnos. Ayúdanos, Señor. Y también estar en Cristo nos capacita para avanzar hacia adelante y no quedarnos marcando el paso o corriendo en círculos, sino que crecer y no caer en esa vida de insatisfacción espiritual, sino que de ese hambre espiritual que va hacia adelante y va comprendiendo y va conociendo y se va extendiendo hacia aquellas cosas que antes no entendía, pero que ahora por tu gracia y por la obra del Espíritu Santo podemos comprender. Ayúdanos, Señor, a no dejar de avanzar. No importa nuestra edad, no importa nuestras circunstancias, no importa lo que estemos viviendo, aún no importa lo que muchas veces estamos sintiendo en nuestro corazón. Señor, gracias porque tenemos ejemplos en las Escrituras de que no todos fueron perfectos. Elías se desanimó, Moisés se enojó, y así cuántos, Señor, en las Escrituras que nos muestran que ninguno de ellos fue perfecto, pero están allí por la fe. Y de la misma manera, ayúdanos a correr con fe y por fe. Gracias, Señor. Guárdanos al volver al hogar y que podamos extendernos hacia adelante en esta carrera. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. Nos alegramos de verle. No se vaya sin despedirse. Nos vemos el miércoles a las 19.